Muchas personas no notaron que Yuji Itadori ya tenía fuerza sobrehumana antes de convertirse en recipiente de su cuna. Desde el inicio podía lanzar objetos enormes, correr más rápido que una persona normal y soportar golpes imposibles. Eso hizo que muchos fans sospecharan que había algo extraño en su origen mucho antes de que la historia empezara a revelar pistas. Gege Akutami comentó que crear a Gojo fue un problema para la historia, porque lo hizo demasiado poderoso. Según el autor, cuando Gojo aparece, la mayoría de amenazas dejan de sentirse peligrosas. Por eso varias veces tuvo que encontrar maneras de mantenerlo lejos de ciertos eventos importantes. El diseño de Gojo tiene inspiración parcial en Kakashi de Naruto. Ambos son maestros extremadamente talentosos. Usan parte del rostro cubierto y aparentan ser relajados, aunque cuando pelean cambian completamente de actitud. Los 6 ojos de Gojo no son solo un diseño llamativo. Esta habilidad le permite controlar la energía maldita con una precisión absurda, usando muchísimo menos poder que otros hechiceros. Eso explica cómo puede pelear durante tanto tiempo sin agotarse. Sukuna está inspirado parcialmente en una figura del folclore japonés llamada Ryomen Sukuna. En antiguas leyendas era descrito como un monstruo con 2 caras y múltiples brazos. Gege Akutami tomó esa idea y la transformó en el rey de las maldiciones. Mappa exagera mucho las expresiones faciales en el anime para transmitir locura, miedo o desesperación. Por eso algunas escenas terminan viéndose más intensas e incómodas que en el manga original. Las maldiciones de Jujutsu Kaisen nacen de emociones negativas humanas. Algunas representan miedos colectivos reales como los desastres naturales, el océano o incluso el miedo hacia otros humanos. Nanami fue diseñado pensando en un adulto cansado de la rutina laboral japonesa. Su personalidad seria, su forma de vestir y hasta sus diálogos reflejan el agotamiento de trabajar constantemente. Muchas escenas del anime tienen movimientos que no existen en el manga. Algunos animadores agregaron detalles extra por iniciativa propia para hacer las peleas más fluidas y cinematográficas. Megumi Fushiguro fue creado para tener una mentalidad muy diferente a la de Yuji. Mientras Yuji intenta salvar a cualquiera, Megumi decide quién merece realmente ser ayudado. Panda no es simplemente un panda que habla. En realidad es un cadáver maldito mutado con conciencia propia y múltiples núcleos internos que alteran su forma de combatir. Gege Akutami es fan de películas de terror y suspenso. Por eso muchas escenas usan silencios incómodos, iluminación oscura y diseños perturbadores para generar tensión como si fueran escenas de horror. Toji Fushiguro no posee energía maldita, pero eso mismo le dio capacidades físicas monstruosas gracias a una restricción celestial. Su velocidad y fuerza son tan absurdas que incluso hechiceros poderosos tienen problemas enfrentándolo. Las expansiones de dominio fueron diseñadas para sentirse como espacios sobrenaturales, donde las reglas normales dejan de existir. Cada una refleja la personalidad y mentalidad de quien la utiliza. Yuji pelea usando movimientos mucho más agresivos y físicos que otros protagonistas shounen. Muchas de sus coreografías están inspiradas en artes marciales reales. Gege Akutami suele hacer comentarios burlándose de sus propios personajes en entrevistas y páginas extra del manga. A veces incluso se burla de personajes favoritos del fandom. El opening de los arcos más recientes tiene referencias ocultas a pinturas famosas, simbolismos religiosos y pequeños spoilers escondidos que muchos fans no detectaron la primera vez. El arco del Cooling Game cambia completamente el estilo de la historia. Las técnicas malditas se vuelven muchísimo más extrañas y algunas parecen basadas en videojuegos, matemáticas o reglas físicas alteradas. La energía maldita aumenta dependiendo de las emociones negativas del usuario. Eso hace que muchas peleas no sean solo físicas, sino también emocionales. Yuta Okkotsu originalmente era el protagonista principal de la obra antes de que Yuji existiera. Su historia terminó convirtiéndose después en la película Jujutsu Kaisen 0. Gojo normalmente actúa relajado porque sabe que casi nadie puede enfrentarlo realmente. Esa seguridad exagerada forma parte importante de su personalidad. Sukuna rara vez pierde la calma durante una pelea. Mientras otros villanos gritan o se desesperan, él normalmente sonríe como si disfrutara absolutamente todo lo que ocurre. Varias maldiciones fueron diseñadas específicamente para verse desagradables. Gege Akutami quería que algunas criaturas causaran incomodidad apenas aparecieran en pantalla. Mappa utiliza cámaras dinámicas durante las peleas para que los combates se sientan más rápidos y violentos. Por eso muchas escenas parecen casi cinematográficas. El humor absurdo del anime existe para equilibrar la enorme cantidad de tragedia que tiene la historia. Sin esas escenas cómicas, la serie sería muchísimo más pesada emocionalmente.
Muchas técnicas malditas tienen nombres inspirados en referencias budistas y cultura japonesa antigua. El Cooling Game fue comparado por muchos fans con un Battle Royale sobrenatural, debido a sus reglas caóticas y la enorme cantidad de participantes peligrosos. Gojo usa una venda en los ojos porque sus 6 ojos procesan demasiada información constantemente. Cubrirlos ayuda a reducir el cansancio. La personalidad tranquila de Nanami hace que muchos fans olviden lo brutal que puede llegar a ser durante una pelea seria. Gege Akutami mantiene mucho misterio sobre su identidad real, lo que provocó que durante años existieran teorías extrañas sobre quién es realmente. Las sombras de Megumi están inspiradas parcialmente en criaturas mitológicas japonesas y técnicas tradicionales relacionadas con shikigamis. Algunas escenas del anime utilizan iluminación azul y roja para representar simbólicamente emociones o peligros específicos. La película Jujutsu Kaisen 0 ayudó muchísimo a aumentar la popularidad global de la franquicia antes de los eventos de la temporada 2. El diseño de Sukuna fue creado para verse elegante y aterrador al mismo tiempo, evitando que pareciera simplemente un monstruo salvaje. Muchos fans notaron que las peleas más impactantes del anime suelen tener muy poca música al inicio, para aumentar la tensión. La relación entre Yuji y Sukuna funciona porque ambos son completamente opuestos. Uno intenta salvar personas mientras el otro disfruta destruir todo. Gege Akutami comentó que le gusta hacer sufrir emocionalmente a sus personajes porque cree que eso vuelve la historia más interesante. Varias escenas importantes del anime tienen pequeños cambios de color dependiendo del estado emocional de los personajes. Jujutsu Kaisen mezcla terror, acción y comedia de una manera poco común dentro de los animes shonen modernos. El éxito de Gojo fue tan grande que se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares del anime a nivel mundial, incluso entre personas que nunca vieron la serie. Muchas técnicas del Culling Game fueron diseñadas específicamente para romper las reglas tradicionales del sistema de combate de la serie. La sonrisa constante de Sukuna fue creada para hacerlo ver como alguien completamente fuera de la moral humana. Yuji fue creado para sentirse más humano y emocional que otros protagonistas shonen, especialmente cuando enfrenta culpa o desesperación. Las peleas de Jujutsu Kaisen suelen ser tan rápidas porque Mappa quería transmitir la sensación de que los hechiceros pelean a velocidades imposibles para una persona normal. Gege Akutami dijo que una de sus mayores inspiraciones para crear Jujutsu Kaisen fueron las historias de terror urbano japonesas. Por eso muchas maldiciones se sienten como leyendas oscuras modernas en lugar de simples monstruos. El uniforme de los estudiantes cambia ligeramente dependiendo de su personalidad. Algunos personajes modifican su ropa para verse más cómodos o intimidantes, algo que ayuda a mostrar cómo son sin necesidad de explicarlo directamente. Los dedos de Sukuna fueron diseñados para verse desagradables a propósito. Gege quería que parecieran objetos malditos que nadie quisiera tocar, incluso antes de saber qué contienen realmente. El cabello blanco de Gojo no fue elegido solo para hacerlo destacar visualmente. También sirve para darle una apariencia casi irreal, como alguien que no parece completamente humano. La técnica de Nobara refleja perfectamente su personalidad. Sus ataques son agresivos, directos y dolorosos, igual que su manera de hablar. Muchos fondos del anime tienen más detalle durante escenas emocionales importantes. Mappa aumenta la calidad visual en momentos específicos para que el ambiente también transmita tensión. Las escenas de silencio en Jujutsu Kaisen suelen durar más de lo normal, comparadas con otros shonen. Eso se hace para generar incomodidad y suspenso antes de momentos importantes. Maito fue creado para representar el miedo y odio entre humanos. Por eso su personalidad es tan cruel y manipuladora. Las transformaciones humanas hechas por Mahito están inspiradas parcialmente en horror corporal, un género de terror donde el cuerpo humano se deforma de maneras perturbadoras. Las cicatrices de ciertos personajes fueron dejadas intencionalmente para mostrar que las peleas tienen consecuencias reales dentro de la historia. El anime reduce ligeramente algunas escenas demasiado violentas del manga para televisión, aunque aún así sigue siendo mucho más oscuro que muchos shonen populares. Las sombras de Megumi no funcionan como simples invocaciones. Técnicamente, están conectadas con su propia energía maldita y pueden desaparecer permanentemente si son destruidas. Gege Akutami disfruta dibujar expresiones exageradamente incómodas durante momentos de tensión porque cree que hacen las escenas más memorables. Algunas poses de combate de Gojo están inspiradas en modelos y fotografías de moda japonesa moderna. Los hechiceros de grado especial son extremadamente raros dentro del mundo de Jujutsu Kaisen. La mayoría de personajes jamás alcanzará ese nivel.
El diseño de Kenjaku fue pensado para causar desconfianza inmediata, apenas aparece en pantalla. Las escenas de pelea entre Yuji y Mahito fueron animadas con muchísima más intensidad, porque Mappa sabía que eran algunos de los momentos más importantes emocionalmente. Las técnicas malditas no siempre son heredadas. Algunas aparecen dependiendo de la personalidad y forma de pensar del usuario. Gojo suele bromear constantemente porque crecer siendo el más fuerte lo hizo sentirse aislado del resto de personas. Las maldiciones más poderosas poseen inteligencia comparable o superior a la humana, algo que las vuelve todavía más peligrosas. El anime utiliza muchísimos efectos de sombras negras durante ataques importantes para dar la sensación de impacto brutal. La escuela de hechicería de Tokio y la de Kioto tienen rivalidad constante, algo parecido a equipos deportivos competitivos. Utahime fue diseñada para verse estricta, aunque muchos personajes terminan molestándola constantemente. La personalidad de Todo fue creada para parecer ridícula al inicio, pero luego sorprender mostrando inteligencia real durante las peleas. La famosa escena del aplauso de Todo se volvió viral porque mezcla humor absurdo con una habilidad extremadamente peligrosa. Las expansiones de dominio consumen enormes cantidades de energía maldita, por eso no todos pueden utilizarlas correctamente. El diseño de Yogo está inspirado parcialmente en desastres volcánicos y el miedo humano hacia la destrucción natural. Varias escenas del manga usan muchísimo negro sólido para hacer que las páginas se sientan más agresivas visualmente. Mappa cambia ligeramente el estilo de animación dependiendo de quién esté peleando para darle personalidad única a cada combate. La técnica de Inumaki fue creada pensando en el peligro de las palabras. Por eso utiliza ingredientes de comida como forma segura de comunicarse. Muchos personajes tienen ojeras porque Gege Akutami quería que parecieran personas agotadas física y mentalmente. El autor evita explicar completamente algunas habilidades porque le gusta que los fans creen teorías. Los ojos de Gojo brillan más intensamente cuando usa grandes cantidades de energía maldita. Las escenas donde Sukuna aparece suelen cambiar la iluminación y el ambiente para hacer sentir que algo terrible está por ocurrir. Las maldiciones pueden fortalecerse si son ignoradas durante demasiado tiempo. Yuji fue diseñado para verse físicamente más atlético que la mayoría de protagonistas shounen tradicionales. La personalidad de Nobara rompe varios estereotipos típicos de personajes femeninos en anime. Gege Akutami comentó que le gusta crear personajes que parecen fuertes emocionalmente, pero que internamente están destruidos. Las escenas de destrucción en Shibuya fueron animadas con muchísimo detalle para transmitir caos absoluto. El arco de Shibuya ayudó a convertir Jujutsu Kaisen en una de las franquicias más populares del mundo. Muchas técnicas malditas tienen condiciones específicas porque Gege cree que las limitaciones hacen los poderes más interesantes. Toei pelea utilizando armas especiales porque no puede depender de energía maldita como otros hechiceros. La relación entre Gojo y Geto fue escrita para sentirse más trágica, mientras más información descubre el espectador. Los openings cambian pequeños detalles visuales dependiendo del avance de la historia. Mappa a veces utiliza animación menos fluida en escenas específicas para que ciertos movimientos se sientan más pesados. Algunas maldiciones nacen en lugares donde ocurrieron tragedias enormes o emociones negativas intensas. La técnica de Hakari fue diseñada para sentirse como una apuesta constante, reflejando completamente su personalidad. Muchos fans consideran que las peleas de Jujutsu Kaisen se sienten más estratégicas que en otros shonen modernos. Gege Akutami disfruta de hacer personajes impredecibles para que los lectores nunca se sientan completamente seguros. El anime utiliza sonidos extremadamente fuertes durante ciertos impactos para hacer que los golpes parezcan más dolorosos. La sonrisa de Gojo cambia completamente dependiendo de si está relajado o peleando seriamente. Las escenas más emocionales suelen tener menos música para que los diálogos se sientan más incómodos y reales. El diseño de algunas maldiciones está inspirado en insectos y criaturas marinas porque generan incomodidad natural en muchas personas. El Cooling Game introduce personajes con habilidades tan extrañas que muchos fans tuvieron que releer peleas completas para entenderlas. Las técnicas inversas son consideradas extremadamente difíciles incluso para hechiceros talentosos. La serie se volvió tan popular que ayudó a aumentar enormemente las ventas del manga en todo el mundo. Gege Akutami comentó que le gusta que los personajes importantes puedan morir, porque eso hace que el peligro se sienta real. La energía maldita puede variar dependiendo del estado mental del usuario en ese momento. Las escenas donde Sukuna habla suelen sentirse incómodas porque casi siempre mantiene una calma aterradora sin importar la situación. Gege Akutami originalmente pensó en hacer que Jujutsu Kaisen fuera una historia mucho más corta,
pero la enorme popularidad de varios personajes hizo que el universo creciera muchísimo más de lo planeado. Las pupilas de Gojo cambian ligeramente dependiendo de la cantidad de energía maldita que está utilizando. Muchos personajes usan poses relajadas antes de pelear para demostrar confianza o experiencia como hechiceros. Las escenas donde aparece Sukuna suelen tener un sonido ambiental diferente para que el espectador sienta tensión, incluso antes de que hable. Mahito disfruta experimentar con humanos porque ve las almas como juguetes y no como personas reales. Los estudiantes de la escuela de hechicería no solo entrenan combate, también aprenden teorías sobre maldiciones, energía maldita y control emocional. El diseño de Yuji fue hecho para verse más amigable y normal que otros protagonistas shonen exageradamente llamativos. Gojo normalmente sonríe incluso en situaciones peligrosas porque está acostumbrado a sentirse invencible. La técnica de Nobara funciona mejor mientras más daño recibe el objetivo, algo que refleja lo brutal de su estilo de pelea. Las sombras de Megumi pueden usarse también para ocultar objetos y desplazarse estratégicamente durante combate. El anime utiliza muchísimos efectos de partículas durante peleas importantes para aumentar la sensación de velocidad. Las escenas nocturnas tienen tonos azules muy marcados para darle a la serie un ambiente más frío e incómodo. Varias técnicas malditas funcionan bajo reglas parecidas a contratos. Mientras mayor sea el riesgo, más poderoso puede volverse el usuario. Gege Akutami disfruta crear personajes con personalidades muy diferentes para que los diálogos se sientan impredecibles. Las vendas de Gojo se hicieron tan populares que comenzaron a venderse como accesorio entre fans del anime. Gojo fue diseñado para romper completamente la idea de que solo la energía maldita define la fuerza de un personaje. Los movimientos de cámara durante algunas peleas están inspirados en películas de acción modernas. Mappa a veces agrega humo, polvo y escombros extra en las escenas para hacer que los golpes se sientan más destructivos. La personalidad de Yuji fue escrita para que el público pudiera conectar emocionalmente rápido con él. Los hechiceros más experimentados suelen ocultar información importante incluso a sus propios aliados. Las escenas donde personajes usan expansión de dominio normalmente cambian completamente el estilo visual del entorno. Las maldiciones sienten placer al ver emociones negativas humanas, porque literalmente nacen de ellas. Gojo puede detectar enormes cantidades de información gracias a los 6 ojos, por eso cubrirse los ojos le ayuda a descansar. Algunas peleas del anime tardaron meses en animarse debido a la enorme cantidad de movimientos complejos. La técnica de todo parece absurda al inicio, pero termina siendo una de las habilidades más peligrosas en combate estratégico. Muchos personajes de Jujutsu Kaisen tienen problemas emocionales ocultos, aunque aparenten seguridad. El autor usa bastante humor negro para hacer que escenas incómodas se sientan todavía más extrañas. Sukuna casi nunca muestra enojo verdadero porque normalmente siente que está muy por encima de los demás. Las escenas de destrucción urbana fueron diseñadas para transmitir la sensación de que ninguna zona es realmente segura. El diseño de Geto cambia ligeramente dependiendo de la etapa de su vida para reflejar su evolución mental. Las técnicas malditas más fuertes suelen tener limitaciones o condiciones peligrosas para equilibrarlas. Map agregó movimientos improvisados en algunas peleas para que no parecieran copias exactas del manga. Las maldiciones inteligentes pueden desarrollar personalidades complejas igual que los humanos. Yuji normalmente pelea usando reflejos e instinto más que estrategias complejas. Las escenas donde Mahito aparece suelen usar expresiones exageradamente perturbadoras para causar incomodidad. Gojo fue creado para sentirse como una fuerza de la naturaleza, más que como un hechicero normal. Muchos fans notaron que los villanos de Jujutsu Kaisen tienen motivaciones más oscuras y filosóficas que otros shonen. La escuela de hechicería oculta muchísima información peligrosa incluso a sus estudiantes. Gege Akutami comentó que le gusta dibujar escenas donde los personajes pierden el control emocional. El anime usa sonidos metálicos y graves durante ataques importantes para hacer que los impactos parezcan más brutales. Las técnicas relacionadas con almas son consideradas especialmente peligrosas dentro del mundo de Jujutsu Kaisen. Las escenas de pelea de Yuji suelen enfocarse mucho en golpes físicos, porque el personaje depende bastante del combate cuerpo a cuerpo. Megumi fue diseñado para parecer alguien tranquilo externamente, aunque internamente siempre esté pensando demasiado. Varias maldiciones tienen formas incompletas o deformes porque nacieron de emociones humanas caóticas. El éxito global del anime fue tan grande que rápidamente se volvió una de las franquicias más vendidas del momento. La relación entre Yuji y Megumi funciona porque ambos tienen maneras completamente distintas de ver la justicia.
Gojo a veces actúa inmaduro intencionalmente para molestar a otros personajes. Las escenas donde Sukuna toma control normalmente cambian el ambiente para sentirse mucho más oscuras. La técnica de Inumaki tiene consecuencias físicas reales en su garganta cada vez que la usa demasiado. Los personajes más fuertes suelen hablar con mucha calma, incluso en medio de situaciones peligrosas. El diseño de algunas maldiciones fue inspirado en miedos relacionados con enfermedades y deformaciones humanas. Las escenas más tristes del anime suelen evitar música exagerada para sentirse más crudas y realistas. MAPPA utiliza muchísimos contrastes de luces y sombras para hacer que las peleas se vean más intensas. Los personajes de Jujutsu Kaisen suelen sufrir heridas mucho más graves que en otros animes shounen. Gege Akutami evita hacer personajes completamente buenos o completamente malos, porque prefiere personalidades más humanas. La energía maldita puede filtrarse involuntariamente cuando un personaje pierde el control emocional. Las expresiones faciales exageradas ayudan a que incluso escenas silenciosas transmitan muchísima tensión. Sukuna trata a casi todos los personajes como inferiores, incluso a personas extremadamente poderosas. El anime se volvió especialmente popular porque mezcla peleas espectaculares con momentos psicológicos bastante oscuros. Algunas técnicas malditas parecen simples al inicio, pero se vuelven peligrosísimas cuando el usuario aprende a explotarlas estratégicamente. La historia constantemente recuerda que incluso los hechiceros más fuertes pueden perder o morir inesperadamente. Muchos fans consideran que las relaciones entre personajes son una de las partes más fuertes de la serie. El Cooling Game introduce tantas habilidades extrañas que muchos lectores sintieron que el sistema de combate evolucionó completamente. Las escenas donde Gojo pelea normalmente tienen muchísima más iluminación para hacerlo ver casi intocable. Mahito cambia constantemente de forma porque disfruta experimentar con su propio cuerpo igual que con otros humanos. Gege Akutami comentó que no le gusta que los personajes se sientan completamente seguros dentro de la historia. La serie se volvió famosa por hacer que los espectadores nunca sepan realmente quién sobrevivirá. Muchas personas no notaron que Yuji Itadori ya tenía fuerza sobrehumana antes de convertirse en recipiente de Sukuna. Desde el inicio podía lanzar objetos enormes, correr más rápido que una persona normal y soportar golpes imposibles. Eso hizo que muchos fans sospecharan que había algo extraño en su origen mucho antes de que la historia empezara a revelar pistas. Gege Akutami comentó que crear a Gojo fue un problema para la historia, porque lo hizo demasiado poderoso. Según el autor, cuando Gojo aparece, la mayoría de amenazas dejan de sentirse peligrosas. Por eso varias veces tuvo que encontrar maneras de mantenerlo lejos de ciertos eventos importantes. El diseño de Gojo tiene inspiración parcial en Kakashi de Naruto. Ambos son maestros extremadamente talentosos. Usan parte del rostro cubierto y aparentan ser relajados, aunque cuando pelean cambian completamente de actitud. Los 6 ojos de Gojo no son solo un diseño llamativo. Esta habilidad le permite controlar la energía maldita con una precisión absurda, usando muchísimo menos poder que otros hechiceros. Eso explica cómo puede pelear durante tanto tiempo sin agotarse. Sukuna está inspirado parcialmente en una figura del folclore japonés llamada Ryomen Sukuna. En antiguas leyendas era descrito como un monstruo con 2 caras y múltiples brazos. Gege Akutami tomó esa idea y la transformó en el rey de las maldiciones. MAPPA exagera mucho las expresiones faciales en el anime para transmitir locura, miedo o desesperación. Por eso algunas escenas terminan viéndose más intensas e incómodas que en el manga original. Las maldiciones de Jujutsu Kaisen nacen de emociones negativas humanas. Algunas representan miedos colectivos reales como los desastres naturales, el océano o incluso el miedo hacia otros humanos. Nanami fue diseñado pensando en un adulto cansado de la rutina laboral japonesa. Su personalidad seria, su forma de vestir y hasta sus diálogos reflejan el agotamiento de trabajar constantemente. Muchas escenas del anime tienen movimientos que no existen en el manga. Algunos animadores agregaron detalles extra por iniciativa propia para hacer las peleas más fluidas y cinematográficas. Megumi Fushiguro fue creado para tener una mentalidad muy diferente a la de Yuji. Mientras Yuji intenta salvar a cualquiera, Megumi decide quién merece realmente ser ayudado. Panda no es simplemente un panda que habla. En realidad es un cadáver maldito mutado con conciencia propia y múltiples núcleos internos que alteran su forma de combatir. Gege Akutami es fan de películas de terror y suspenso. Por eso muchas escenas usan silencios incómodos, iluminación oscura y diseños perturbadores para generar tensión como si fueran escenas de horror. Toji Fushiguro no posee energía maldita.
pero eso mismo le dio capacidades físicas monstruosas gracias a una restricción celestial. Su velocidad y fuerza son tan absurdas que incluso hechiceros poderosos tienen problemas enfrentándolo. Las expansiones de dominio fueron diseñadas para sentirse como espacios sobrenaturales, donde las reglas normales dejan de existir. Cada una refleja la personalidad y mentalidad de quien la utiliza. Yuji pelea usando movimientos mucho más agresivos y físicos que otros protagonistas shounen. Muchas de sus coreografías están inspiradas en artes marciales reales. Gege Akutami suele hacer comentarios burlándose de sus propios personajes en entrevistas y páginas extra del manga. A veces incluso se burla de personajes favoritos del fandom. El opening de los arcos más recientes tiene referencias ocultas a pinturas famosas, simbolismos religiosos y pequeños spoilers escondidos que muchos fans no detectaron la primera vez. El arco del Cooling Game cambia completamente el estilo de la historia. Las técnicas malditas se vuelven muchísimo más extrañas y algunas parecen basadas en videojuegos, matemáticas o reglas físicas alteradas. La energía maldita aumenta dependiendo de las emociones negativas del usuario. Eso hace que muchas peleas no sean solo físicas, sino también emocionales. Yuta Okkotsu originalmente era el protagonista principal de la obra antes de que Yuji existiera. Su historia terminó convirtiéndose después en la película Jujutsu Kaisen 0. Gojo normalmente actúa relajado porque sabe que casi nadie puede enfrentarlo realmente. Esa seguridad exagerada forma parte importante de su personalidad. Sukuna rara vez pierde la calma durante una pelea. Mientras otros villanos gritan o se desesperan, él normalmente sonríe como si disfrutara absolutamente todo lo que ocurre. Varias maldiciones fueron diseñadas específicamente para verse desagradables. Gege Akutami quería que algunas criaturas causaran incomodidad apenas aparecieran en pantalla. Mappa utiliza cámaras dinámicas durante las peleas para que los combates se sientan más rápidos y violentos. Por eso muchas escenas parecen casi cinematográficas. El humor absurdo del anime existe para equilibrar la enorme cantidad de tragedia que tiene la historia. Sin esas escenas cómicas, la serie sería muchísimo más pesada emocionalmente. Muchas técnicas malditas tienen nombres inspirados en referencias budistas y cultura japonesa antigua. El Cooling Game fue comparado por muchos fans con un Battle Royale sobrenatural, debido a sus reglas caóticas y la enorme cantidad de participantes peligrosos. Gojo usa una venda en los ojos porque sus 6 ojos procesan demasiada información constantemente. Cubrirlos ayuda a reducir el cansancio. La personalidad tranquila de Nanami hace que muchos fans olviden lo brutal que puede llegar a ser durante una pelea seria. Gege Akutami mantiene mucho misterio sobre su identidad real, lo que provocó que durante años existieran teorías extrañas sobre quién es realmente. Las sombras de Megumi están inspiradas parcialmente en criaturas mitológicas japonesas y técnicas tradicionales relacionadas con shikigamis. Algunas escenas del anime utilizan iluminación azul y roja para representar simbólicamente emociones o peligros específicos. La película Jujutsu Kaisen 0 ayudó muchísimo a aumentar la popularidad global de la franquicia antes de los eventos de la temporada 2. El diseño de Sukuna fue creado para verse elegante y aterrador al mismo tiempo, evitando que pareciera simplemente un monstruo salvaje. Muchos fans notaron que las peleas más impactantes del anime suelen tener muy poca música al inicio, para aumentar la tensión. La relación entre Yuji y Sukuna funciona porque ambos son completamente opuestos. Uno intenta salvar personas mientras el otro disfruta destruir todo. Gege Akutami comentó que le gusta hacer sufrir emocionalmente a sus personajes porque cree que eso vuelve la historia más interesante. Varias escenas importantes del anime tienen pequeños cambios de color dependiendo del estado emocional de los personajes. Jujutsu Kaisen mezcla terror, acción y comedia de una manera poco común dentro de los animes shonen modernos. El éxito de Gojo fue tan grande que se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares del anime a nivel mundial, incluso entre personas que nunca vieron la serie. Muchas técnicas del Cooling Game fueron diseñadas específicamente para romper las reglas tradicionales del sistema de combate de la serie. La sonrisa constante de Sukuna fue creada para hacerlo ver como alguien completamente fuera de la moral humana. Yuji fue creado para sentirse más humano y emocional que otros protagonistas shonen, especialmente cuando enfrenta culpa o desesperación. Las peleas de Jujutsu Kaisen suelen ser tan rápidas porque Mappa quería transmitir la sensación de que los hechiceros pelean a velocidades imposibles para una persona normal. Gege Akutami dijo que una de sus mayores inspiraciones para crear Jujutsu Kaisen fueron las historias de terror urbano japonesas. Por eso muchas maldiciones se sienten como leyendas oscuras modernas en lugar de simples monstruos.
El uniforme de los estudiantes cambia ligeramente dependiendo de su personalidad. Algunos personajes modifican su ropa para verse más cómodos o intimidantes, algo que ayuda a mostrar cómo son sin necesidad de explicarlo directamente. Los dedos de Sukuna fueron diseñados para verse desagradables a propósito. Gege quería que parecieran objetos malditos que nadie quisiera tocar, incluso antes de saber qué contienen realmente. El cabello blanco de Gojo no fue elegido solo para hacerlo destacar visualmente. También sirve para darle una apariencia casi irreal, como alguien que no parece completamente humano. La técnica de Nobara refleja perfectamente su personalidad. Sus ataques son agresivos, directos y dolorosos, igual que su manera de hablar. Muchos fondos del anime tienen más detalle durante escenas emocionales importantes. Mappa aumenta la calidad visual en momentos específicos para que el ambiente también transmita tensión. Las escenas de silencio en Jujutsu Kaisen suelen durar más de lo normal, comparadas con otros shonen. Eso se hace para generar incomodidad y suspenso antes de momentos importantes. Mahito fue creado para representar el miedo y odio entre humanos. Por eso su personalidad es tan cruel y manipuladora. Las transformaciones humanas hechas por Mahito están inspiradas parcialmente en horror corporal, un género de terror donde el cuerpo humano se deforma de maneras perturbadoras. Las cicatrices de ciertos personajes fueron dejadas intencionalmente para mostrar que las peleas tienen consecuencias reales dentro de la historia. El anime reduce ligeramente algunas escenas demasiado violentas del manga para televisión, aunque aún así sigue siendo mucho más oscuro que muchos shonen populares. Las sombras de Megumi no funcionan como simples invocaciones. Técnicamente, están conectadas con su propia energía maldita y pueden desaparecer permanentemente si son destruidas. Gege Akutami disfruta dibujar expresiones exageradamente incómodas durante momentos de tensión porque cree que hacen las escenas más memorables. Algunas poses de combate de Gojo están inspiradas en modelos y fotografías de moda japonesa moderna. Los hechiceros de grado especial son extremadamente raros dentro del mundo de Jujutsu Kaisen. La mayoría de personajes jamás alcanzará ese nivel. El diseño de Kenjaku fue pensado para causar desconfianza inmediata, apenas aparece en pantalla. Las escenas de pelea entre Yuji y Mahito fueron animadas con muchísima más intensidad, porque Mappa sabía que eran algunos de los momentos más importantes emocionalmente. Las técnicas malditas no siempre son heredadas. Algunas aparecen dependiendo de la personalidad y forma de pensar del usuario. Gojo suele bromear constantemente porque crecer siendo el más fuerte lo hizo sentirse aislado del resto de personas. Las maldiciones más poderosas poseen inteligencia comparable o superior a la humana, algo que las vuelve todavía más peligrosas. El anime utiliza muchísimos efectos de sombras negras durante ataques importantes para dar la sensación de impacto brutal. La escuela de hechicería de Tokio y la de Kioto tienen rivalidad constante, algo parecido a equipos deportivos competitivos. Utahime fue diseñada para verse estricta, aunque muchos personajes terminan molestándola constantemente. La personalidad de Todo fue creada para parecer ridícula al inicio, pero luego sorprender mostrando inteligencia real durante las peleas. La famosa escena del aplauso de Todo se volvió viral porque mezcla humor absurdo con una habilidad extremadamente peligrosa. Las expansiones de dominio consumen enormes cantidades de energía maldita, por eso no todos pueden utilizarlas correctamente. El diseño de Yogo está inspirado parcialmente en desastres volcánicos y el miedo humano hacia la destrucción natural. Varias escenas del manga usan muchísimo negro sólido para hacer que las páginas se sientan más agresivas visualmente. Mappa cambia ligeramente el estilo de animación dependiendo de quién esté peleando para darle personalidad única a cada combate. La técnica de Inumaki fue creada pensando en el peligro de las palabras. Por eso utiliza ingredientes de comida como forma segura de comunicarse. Muchos personajes tienen ojeras porque Gege Akutami quería que parecieran personas agotadas física y mentalmente. El autor evita explicar completamente algunas habilidades porque le gusta que los fans creen teorías. Los ojos de Gojo brillan más intensamente cuando usa grandes cantidades de energía maldita. Las escenas donde Sukuna aparece suelen cambiar la iluminación y el ambiente para hacer sentir que algo terrible está por ocurrir. Las maldiciones pueden fortalecerse si son ignoradas durante demasiado tiempo. Yuji fue diseñado para verse físicamente más atlético que la mayoría de protagonistas shonen tradicionales. La personalidad de Nobara rompe varios estereotipos típicos de personajes femeninos en anime. Gege Akutami comentó que le gusta crear personajes que parecen fuertes emocionalmente, pero que internamente están destruidos. Las escenas de destrucción en Shibuya fueron animadas con muchísimo detalle para transmitir caos absoluto. El arco de Shibuya ayudó a convertir Jujutsu Kaisen
en una de las franquicias más populares del mundo. Muchas técnicas malditas tienen condiciones específicas porque Gege cree que las limitaciones hacen los poderes más interesantes. Toji pelea utilizando armas especiales porque no puede depender de energía maldita como otros hechiceros. La relación entre Gojo y Geto fue escrita para sentirse más trágica,